Han cambiado nuestros barrios. Jornadas de investigación, reconfiguraciones del mundo popular. Conflictos, prácticas y subjetividades emergentes. Estas jornadas, que han sido días de intenso intercambio y debate, ha servido, entre otras cosas, para debatir el caso venezolano, en que se reconocen los ingentes esfuerzos para reducir la pobreza y acabar con la exclusión, lo que ha permitido durante estos años desterrar las formas más virulentas, más terribles, más crueles de la pobreza, producto del ajuste neoliberal que han vivido los países de nuestro continente desde la década de los 80, pero que aún plantean como materia pendiente, como deuda a saldar, transformar las condiciones estructurales que generan estas desigualdades. En buena medida, es lo que debatíamos, las políticas redistributivas y los programas sociales, si bien han permitido mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías empobrecidas por el neoliberalismo, han sido todavía insuficientes para transformar las situaciones, los desequilibrios, las asimetrías, y particularmente aquellas que afectan a sectores que han sido refractarios a estas políticas sociales y redistributivas, como por ejemplo los jóvenes, quienes, a pesar de haber aumentado su nivel de consumo y han mejorado sus condiciones de vida, todavía mantienen importantes grados de exclusión social, en empleo laboral, escolar, etc. Esta discusión, digamos, en torno a cómo se configura la desigualdad en nuestro mundo y particularmente en nuestro país, y la insuficiencia de las políticas redistributivas que, insisto, han significado un importante aporte para las grandes mayorías, pero aún parecen insuficientes, ¿no?, valga la redundancia, para definir cambios estructurales aún pendientes, también tienen una íntima vinculación con los problemas de violencia y criminalidad. A pesar de la disminución de la pobreza, el delito, especialmente el delito más violento, ha crecido de manera continuada, aunque sin duda no es algo de los últimos años, es una tendencia sostenida desde finales de la década de los 80, que coincide justamente con la implantación de todo el modelo de reforma económica neoliberal. Sin embargo, no parece remitir a pesar de, digamos, de haber mejorado la situación de pobreza, de desigualdad, las condiciones de vida de los sectores pobres. Este desfase entre las políticas de reducción de la pobreza y el aumento de la violencia ha dado lugar a que poco a poco se vayan posicionando en la agenda pública discursos que más bien favorecen una lectura moral del delito, abandonando posiciones que intentaban explicarlo a partir de su anclaje estructural. Entonces han prevalecido lecturas morales del delito que interpretan el delito como resultado de la crisis de valores, de la anomia, del déficit de socialización o incluso de los rasgos personales de los actores del delito, o de prácticas periféricas como el consumo de droga y la distribución de droga, que a su vez están íntimamente vinculadas en Venezuela y en el resto del mundo con posiciones duras, con posiciones seguritarias duras que terminan finalmente incrementando la violencia policial, incrementando el uso de la prisión, el aumento de la población penal. Sin embargo, como dijimos, como hemos venido diciendo, en un examen más cercano en torno a la violencia y los actores de la violencia, encontramos que sí sigue existiendo una relación entre disposiciones estructurales que afectan sobre todo a los jóvenes de los sectores populares, que son a su vez víctimas y victimarios de los procesos de violencia, como la precariedad laboral, la fragmentación social y las desigualdades que se producen al interno de los sectores populares. Es decir, estas disposiciones estructurales todavía se mantendría en buena medida, y esto podría explicar, digamos, que la violencia sigue siendo un problema estructural y además es un desafío para todo proceso, digamos, de cambio social, de transformar, de lograr una Venezuela mucho más igualitaria, mucho más justa. Sigue siendo una tarea pendiente. La violencia no solamente nos revela, digamos, las dificultades para lidiar con este fenómeno, sino que es un índice, digamos, de cómo se mantienen aún situaciones de desigualdad que, si bien no parecen ser explicadas únicamente por un problema de ingresos o por un problema, digamos, de condiciones de vida, sí generan diferencias y desigualdades
al interno de los sectores populares. Y que además la violencia perpetúa y reproduce esta misma desigualdad, pues se ceba fundamentalmente en los sectores pobres, en los pobres que se intentan reivindicar e incluir. Me autodefino como ubicado en una frontera entre la calle y la institución. O sea, yo tengo el pleno convencimiento de que, además voy a hablar siempre desde el proceso de cambios en Venezuela, ¿no? Voy a hablar desde ese lugar de la política y de una política además anunciada como cambio social. Yo me ubico en esa frontera entre la calle, entre el convencimiento de que si no es desde la calle o con el impulso definitivo y fundamental de la calle, es muy poco probable que prospere o que termine prevaleciendo el proceso de cambio en Venezuela, pero también lo hago desde la institución, lo que supone en algunos casos una relación en algunos casos no, en general supone una relación de tensión, que en algunos casos por supuesto es bastante fuerte, pero que en general creo que es característico, ¿no?, de la manera como nosotros vivimos aquí el proceso de cambio en Venezuela, eso que llamamos revolución bolivariana. Entonces, dicho esto, lo que me parece, pertinente aclarar es que, obviamente, con una formación o una deformación académica ahí mínima, etcétera, yo básicamente, y además junto con un equipo de trabajo, yo no vengo a echar el cuento aquí de lo que yo he descubierto, sino que esto en buena medida es parte de un trabajo que se ha ido construyendo colectivamente, un enfoque, etcétera. Nosotros, fundamentalmente, a lo que nos hemos enfrentado durante todos estos años es a la ardua labor de gobernar, pero en sentido amplio, ¿no? No quiero decir con esto que yo particularmente ni mi equipo de trabajo sea, los que tomamos las decisiones, de hecho no es así, pero nos ha tocado estar durante muchos años y en distintas instituciones cerca de los lugares donde se toman las decisiones, lo que supone la labor de pensar y de aportar y de reflexionar y de pensar y de activar en algunos casos, en la calle, en conexión con la calle, etcétera, pero pensando siempre en problemas concretos y tratando como de encontrarle solución a problemas concretos que se nos van presentando. Entonces, yo creo que el aporte que yo podría hacer aquí en esta mesa es como contarles más o menos, algunas cuestiones de método, más que una posición. Yo insistiría en que son cuestiones de método. Yo creo que hay criterios básicos de inteligibilidad, o sea, hay criterios que nos permiten entender el proceso venezolano y a partir de ahí, actuamos en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo partiría problematizando las nociones mismas de Estado y de sociedad, ¿no? De Estado, porque nosotros tenemos una cierta tendencia a concebir el tema del Estado o el Estado mismo como una cosa muy abstracta que nosotros, que va como por allí, imponiendo siempre su voluntad y aporreando a la gente y persiguiéndola, etcétera, etcétera. Y el tema luego está el tema de la sociedad o el tema, más sociológicamente, el tema de los procesos de subjetivación, ¿no? De cuáles son los sujetos que le dan vida, pues, que integran esto que nosotros podemos enunciar como el sujeto, en general, como el sujeto, protagonista de este proceso de cambio, que es el sujeto chavista, que es del que voy a hablar. No voy a hablar obviamente hay otros, ¿no? Sobre todo los que se oponen al proceso de cambio. Yo creo que el proceso bolivariano se puede plantear en términos de la sociedad contra el Estado. O sea, yo creo que el chavismo lo que hace en 1998 con el triunfo del presidente Chávez, lo que hace es resolver el dilema del poder, ¿no? El tema del poder. Luego, las sucesivas discusiones que en distintas coyunturas han tenido lugar sobre algunas
desviaciones, sobre algunas, digamos, algunas tendencias como narcosas que no entienden el problema del Estado y de la necesidad de ocupar el gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que son discusiones absolutamente bizantinas. Yo creo que eso es algo que resuelve el chavismo en 1998. Es decir, nosotros si estamos adelantando un proceso de cambio, ese proceso de cambio pasa por el Estado, pero no se queda ahí necesariamente. O necesariamente tiene que salir de allí, ¿no? O sea, la revolución bolivariana o este proceso implica, digamos, el reto o implica el desafío de ocupar la institucionalidad, pero además, lidiar con ella, ¿no? Lidiar con ella, bypasearla, crear nueva institucionalidad. Lidiar permanentemente con un Estado obviamente concebido para beneficiar a una clase que además tiene una manera particular de entender el tema de la economía, ¿no? Que es todo el tema del modelo rentista, en el que no me voy a detener mucho, aunque es importante, más adelante lo voy a retomar, porque determina en buena medida la situación, el estado, digamos, de los conflictos que se presentan en la sociedad venezolana. Y luego tenemos esto, o sea, la necesidad de partir de una concepción no abstracta del Estado. O sea, el Estado es la necesidad de entender el Estado como un terreno de lucha, donde están permanentemente presentándose antagonismos, fuertes antagonismos, visiones de mundo, etcétera. Donde están chocando permanentemente perspectivas, políticas que se aplican, otras que dejan de aplicarse, políticas que se formulan pero no se aplican, etc. De manera que no hay un Estado unívoco con que anda en una sola dirección, sino casi que todo lo contrario. Y luego el tema de la sociedad, ¿no? El tema del sujeto, o sea, el sujeto chavista, o sea, el chavismo en tanto sujeto político, más que fenómeno político, en tanto sujeto, un sujeto por supuesto muy diverso, extraordinariamente diverso. Si lo comparáramos con el peronismo, que es un ejercicio que yo he tratado de hacer recientemente, porque hay semejanzas que son muy, muy evidentes, podría hablarse del chavismo como un sujeto, como eso que se llama un sujeto policlasista, ¿no? Aunque obviamente predominan los sectores populares, pero hay un poco de todo. Ahí eso queda patente, que es muy evidente en algunos momentos cumbres del proceso bolivariano. El 13 de abril, por ejemplo, la gente que se agolpa frente a Miraflores, ahí... quienes estuvieron allí saben que allí estaba representada la totalidad de la sociedad venezolana, desde la gente más pobre hasta la gente rica literalmente, obviamente con una abrumadora mayoría de gente pobre, pero cuando me refiero a pobre me refiero también a gente que vivía en la calle, pues, ¿no? Del 13 de abril yo recuerdo particularmente un muchacho que cargaba un papel que decía "El AMPA está con Chávez", ¿no? Frente a esta pancarta, "El AMPA está con Chávez", uno puede, por supuesto, asumir distintas posiciones, ¿no? Uno se puede horrorizar, ¿no? O uno puede tratar de ocultarlo, es decir, habrá gente que me dirá que como yo voy a estar echando esos cuentos, que esas cosas no se cuentan, eso uno lo vivió pero no lo puede decir. Pero bueno, planteándolo un poco con más seriedad, que tiene que ver con el tema del sujeto y su relación con el Estado y con la política en Venezuela, uno pudiera interpretar esto como digamos, como una cierta pulsión más o menos romántica por enaltecer al sujeto criminal en lugar del sujeto político, ¿no? Que es la narrativa además que ha prevalecido, el sujeto político que rescata la democracia, etcétera. Pero también se puede hacer una lectura inversa, ¿no? Que es cómo el chavismo ha supuesto la politización del sujeto criminal. Este foro de hoy se propone
exactamente aportar en este debate, es decir, discutir sobre la relación entre violencia, desigualdad y política de seguridad. En un contexto que resulta complicado esta discusión, porque estamos en un contexto electoral, tradicionalmente las contiendas electorales suelen propiciar un uso instrumental, exacerbar el tema de la inseguridad, un uso de la inseguridad como bandera, como bandera electoral, bandera política, bandera electoral más que política, porque en buena medida, eso en Venezuela y en todo el mundo, en buena medida, la inseguridad, la explotación, el uso de los miedos colectivos, de las ansiedades colectivas, se convierte en una herramienta útil para capitalizar réditos electorales, capitalizar consenso. Allí podríamos señalar algunas cosas que creo que podrían enmarcar el debate, servirían para enmarcar el debate que vamos a tener en la tarde de hoy. En primer lugar, en torno a la misma categoría de inseguridad. La inseguridad, tal como se comprende desde el punto de vista de los discursos que circulan en la opinión pública, como en las perspectivas más íntimas, que es lo que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad, no se reduce únicamente a los delitos y no puede ser comprendido nada más como un problema de delincuencia. Es decir, en el campo de la inseguridad, en lo que entendemos como inseguridad, no entran todos los delitos, fundamentalmente entran los delitos callejeros, que son los que mayor desasosiego y pánico moral generan, mientras delitos que pueden tener un efecto deleterio sobre la vida colectiva, como la corrupción, el delito de cuello blanco o el gran tráfico de drogas y de armas, salen, o incluso la violencia doméstica, salen, digamos, del ámbito de lo que nos preocupa cuando hablamos de inseguridad. Por otro lado, la inseguridad incorpora el sentimiento de inseguridad, el desasosiego colectivo, los miedos, la sospecha, que en el fondo, que si bien tienen que ver con el aumento objetivo del delito, también son un índice de los déficits democráticos, de las relaciones democráticas, de las relaciones sociales, es decir, un debilitamiento de los vínculos sociales que hacen que el otro, el pobre, el distinto, el que está fuera de mi ámbito más particular, sea visto como un peligroso enemigo, o incluso en las posiciones más duras, como alguien al que es necesario sencillamente neutralizar, eliminar, sacar de circulación. En tal sentido, la noción misma de inseguridad poco ayudaría a plantear un debate democrático, progresista, sobre las políticas frente al delito y sobre todo las políticas de transformación social. Además, la política de seguridad se convierte en una forma de gestión de lo social que sustituye a las viejas políticas del estado de bienestar por otras nuevas centradas en el control de grupos denominados de riesgo. Así, por ejemplo, en el marco de las políticas de seguridad, medidas que pasan a ser entendidas como políticas de prevención social, por ejemplo, medidas educativas, de salud, etcétera, etcétera, abandonan sus objetivos de promoción social y se convierte en un mecanismo de control. Por ejemplo, en buena parte de los países occidentales, decisiones como aumentar el número de horas en la escuela o la población escolarizada no tiene que ver tanto con el objetivo de la escuela como mecanismo de promoción social, digamos, el propósito que se le asignó históricamente en la época del welfare state, en la época del estado de bienestar, sino como una forma de contener, de controlar a los jóvenes por más tiempo, ¿no? Lo que habla, digamos, de cómo instancias propias, digamos, del Estado social pasan a ser subordinadas a objetivos fundamentalmente securitarios. En tal sentido, vale la pena la pregunta, que probablemente no respondamos en esta jornada, pero sí al menos dejar coordenadas para continuar su debate, si son posibles políticas progresistas de seguridad. Sobre todo porque pareciera que los discursos progresistas y las políticas progresistas de seguridad conviven sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de solución de continuidad con políticas duras y punitivistas, ¿no? Eso ha sido el caso, por ejemplo, de países que intentaron justamente poner en marcha estrategias distintas a las estrategias duras propias de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en los años 80, la Francia de Mitterrand, que intentaba una política de seguridad distinta a la política de Thatcher en Inglaterra. Sin embargo, poco a poco ambas medidas fueron aproximándose y junto con propuestas, digamos que de tinte progresista, convivían estrategias policiales duras o el incremento de la pena de prisión. Yo creo, un análisis muy
muy modesto, que en nuestro caso también puede ocurrir el riesgo de una simbiosis parecida, y en que, digamos, posiciones progresistas y medidas, digamos, con un fuerte talante de respeto a las garantías de los derechos humanos y digamos, de entender una política de seguridad más adecuada a los sectores tradicionalmente excluidos, pueden convivir con políticas duras, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Divise o con el madrugonazo, o por ejemplo con las reformas penales de hace unos años que incrementaron las penas de delitos tradicionalmente cometidos por gente pobre, o el aumento desmesurado de la población en prisión, que en estos últimos 10 años ha multiplicado por 500, es decir, pasamos de cerca de 10.000 reclusos en el año 99 a cerca de 50.000, ¿no? Para la fecha, es decir, un aumento acelerado de la población en prisión. Generalmente llena la prisión, la población penal, de gente que ha cometido delitos, digamos, de poca relevancia, por ejemplo, hurtos o arrebatones, o delitos de drogas vinculados con el consumo, el microtráfico. Entonces, las políticas de seguridad alrededor del mundo parecieran estar indicando que su objetivo principal no es necesariamente disminuir el delito, sino que se convierte en una forma de gestión de los pobres. Y corremos el peligro que si no hacemos un debate profundo sobre esto, Venezuela no sea una excepción. Los delitos graves en el caso del país siguen sin ser castigados, y esencialmente las políticas de seguridad se concentran en delitos de pobres y excluidos, reproduciendo las desigualdades. Es decir, las políticas de seguridad y el funcionamiento del sistema penal terminan reproduciendo las desigualdades, contrariando los esfuerzos por la inclusión social. Es decir, mientras hay un esfuerzo importante de inclusión de grandes grupos históricamente excluidos, las políticas de seguridad siguen enviando a la cárcel a la gente más pobre y a la gente por pobre. Un ejemplo de esto podría ser la política antidroga. La política antidroga, de la que la profesora Rosales, que está incorporándose, nos podrá hablar con más detalle, en que el incremento durante estos últimos años, y ha sido una constante incluso desde los años 80 en adelante, el incremento de la persecución de los delitos vinculados con drogas, por cierto, a contramano de las posiciones que vienen asumiendo gobiernos progresistas de la región, como es el caso de Argentina, es el caso de Uruguay, incluso en alguna medida Ecuador, donde han habido intentos de despenalizar el consumo. A contramano de estos esfuerzos del gobierno progresista de la región, nosotros hemos, por el contrario, reproducido y copiado y sostenido el modelo norteamericano de la guerra contra las drogas, aumentando las penas, aumentando la severidad y enviando cada vez más gente a la cárcel por delitos de drogas. Cuando nos ponemos a desmenuzar, a desagregar quiénes van a la cárcel por delitos de droga, encontramos que no se trata para nada de los grandes traficantes, los legitimadores de capitales, sino fundamentalmente consumidores y microdistribuidores, es decir, generalmente gente pobre. No, es un lugar común, sobre todo en los discursos que circulan sobre la inseguridad y sobre las drogas, una pretendida asociación entre drogas, sea por consumo, sea por microtráfico y violencia, cosa que que los estudios internacionales señalan que no existe tal relación, y los hallazgos que hemos encontrado en Venezuela, aún preliminares, nos ratifican esto. Es decir, no hay una relación directa, incluso podríamos decir que no hay una relación entre el tráfico de droga, el consumo de drogas, que no dejan por esto de ser problemas, pero no tienen una relación causal, no existe una relación causal con delitos violentos. Que es una discusión que creo que muchas veces se despacha cuando se dice que el objetivo de las políticas de seguridad es perseguir el microtráfico, o cuando llenamos las cárceles de gente que está por consumo o por pequeña por distribución minorista. Bien, entonces creo que es importante situar el problema de las políticas de seguridad. Primero, sembrar dudas sobre si las políticas de seguridad se dirigen, y aquí podría hablarse de una situación más allá de nuestra frontera, lo que ya comentará Philip, habla por ejemplo del caso muy evidente en Norteamérica, pero
Me parece que es un debate que puede trascender nuestra frontera, es decir, si las políticas de seguridad se dirigen prioritariamente a disminuir el delito o por el contrario al digamos, favorecer la acción sobre el delito y no sobre las condiciones estructurales que pueden estar detrás de trasfondo del delito, no terminan generando mayor desigualdad y mayor inequidad, ¿no? Me disculpo por esto, pero me parece que para lanzar el debate quiero marcar algunas de las cuestiones que sí han funcionado, que están funcionando en América Latina para reducir la violencia, porque también me parece que otro cliché que es necesario, me parece que está de sobra mostrado, que no es así, que antes se decía, los sectores progresistas, la izquierda, los sectores nacional populares, no les interesa la seguridad. A lo sumo se preocupan por derechos humanos. Y sí tenemos una preocupación por la eficacia, sí queremos tener políticas propias y que no sean obviamente las políticas punitivas que siempre, como bien decía Andrés, como mostró Elsie, están ahí aún en sectores que en otras políticas son progresistas. Entonces voy a tomar una parte de los minutos para ser un breve, si me permiten, como marcar 8, 9, 10 cosas que sí están funcionando, ninguna es la solución, pero para a este panorama quizás donde estamos viendo aspectos sombríos, ver que hay algunas experiencias, sobre todo a escalas municipales, que sí están teniendo, digamos, están logrando reducir las violencias. Dicho esto, voy a empezar con la primera parte, que es en esta relación desigualdad y violencia, la primera pregunta, ¿en qué fallamos en la explicación? América Latina dio lugar en la última década a una gran cantidad de trabajos que correlacionaron distintos aspectos ligados a la desigualdad, como la desigualdad escolar, la segregación socioespacial, el racismo, la disminución de oportunidades, etcétera, etcétera, cómo esto luego se vinculaba con el aumento de la violencia. Lo logramos ver a nivel macro, ¿sí? Grandes indicadores con aumento de la violencia, lo logramos ver a nivel meso, a nivel intermedio, por sobre todo formas de exclusión a nivel local, pero me parece que donde fallamos es a nivel más micro, es decir, no logramos articular de manera precisa cómo la experiencia de desigualdad de distintos sectores sociales tenía algún tipo de relación con el aumento de la violencia. Creo que ahí, en ese aspecto más micro, de la relación entre la desigualdad como un fenómeno medible y las acciones individuales, es en esa de las tres dimensiones, macro, meso, más micro, donde en esos encadenamientos creo que hay algunas de las fallas de nuestras explicaciones. ¿Qué aprendimos? Algo aprendimos. Muy brevemente, aprendimos las temporalidades, me pongo a pensar los anteojos como todo, aprendimos que los procesos tienen a veces temporalidades distintas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en muchos casos algún fenómeno causa otra cuestión, la desigualdad causa, digamos, la violencia, pero aún cuando la causa se revierta, no necesariamente su efecto se revierte. Es decir, la desigualdad se revierte, pero no necesariamente aquello que fue causado por la desigualdad se revierte. Y ahí hay como una línea de indagación que se está dando en varios países de América Latina, que es cuánto tiempo un proceso desencadenado por la desigualdad opera en una sociedad a pesar que las tendencias se están revirtiendo. Es decir, hay una temporalidad, no diría una inercia, sino una autonomización de ciertos fenómenos que muestran que los efectos de la desigualdad pueden seguir operando aun cuando nuestros indicadores nos dicen esto ha mejorado, mire el Gini, mire el nivel de acceso a educación, etc. Ahí hay toda una línea de indagación sobre qué pasó con generaciones que crecieron, nacieron, tuvieron sus primeros años en momentos de desigualdad máxima, de desigualdad muy extrema, a pesar que luego, en años posteriores, esto se revierta. Ahí hay una línea importante. También aprendimos algo sobre el ritmo de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto, en varios casos de ciudades, que crecimientos muy rápidos muchas veces generan o están correlacionados con aumento de la violencia. Y que en momentos de crecimiento muy rápido también la desigualdad se vuelve más intolerable para aquellos que la sufren. Es decir, en los momentos de crecimiento rápido hay lo que se llama una exclusión estructural, pero una inclusión cultural. O sea, nuevos sectores empiezan a acceder a nuevas expectativas, acceso a la educación, aumentos de circulación de bienes, algo dijo él recién que ven a su alrededor, y esto hace que esa inclusión cultural, digamos, haga más insoportable la desigualdad estructural que todavía se puede afectar. En ese sentido, también hay un efecto que no tiene que ver con los comportamientos, que es en momentos de crecimiento rápido, cuando más bienes circulan, más
circulación de bienes, objetos, BlackBerry, celulares, netbook, bienes pequeños de valor, etc., también hay un aumento del delito, es decir, que no necesariamente tiene que ver con causas necesariamente sociales. Sabemos también que en la combinación entre desigualdad y segregación socioespacial en nuestros países tuvo un efecto, que se charló en el seminario, de la exacerbación de las pequeñas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo ya no tengo como horizonte deseable lo que pasa muy lejos, en sectores muy altos, a los que en ningún momento aparece dentro de mi norte, pero sí miro lo que pasa alrededor mío, lo que tiene mi vecino, mi vecina, el que está acá, y esas pequeñas diferencias son muchas veces motivos de violencias porque hay como lo que se ha llamado el narcisismo de las pequeñas diferencias. Se vuelve en ese horizonte de comparabilidad el que está al lado y tiene un poquitito más que yo. Eso es lo que muchas veces he mirado como algo injusto y que hay alguna correlación con violencias. En tercer lugar, vimos en varios países, sobre todo en América Central y en Colombia, que una relación entre procesos de estigmatización, desigualdad y punitivismo. ¿A qué me refiero? Cuando hay una desigualdad muy alta, cuando hay una separación muy fuerte entre los sectores sociales, cuando hay una distancia donde el otro ya no es un otro similar a mí como ser humano, como ciudadano, eso muchas veces, sobre todo se vio mucho en América Central y en Colombia, favorece o está de la mano con apoyo a políticas punitivas. Entonces, es decir, el otro es un otro que no es un desemejante, entonces lo que pase con él, la verdad que no me importa. Entonces empiezan a haber metáforas sociales en los medios de comunicación, etcétera, que favorecen ese punitivismo. También vimos, y eso quizás es más útil para pensar el caso venezolano actual, que en momentos de grandes clivajes políticos y de gran polarización política, también puede favorecerse en algunos de los sectores un fuerte punitivismo porque se estructura, se articula con el enfrentamiento político. Es decir, muchas veces hay momentos de alta polarización, también se ha visto en coyunturas, no lo he visto medido para Venezuela, pero sí en otros países, que tiende a acoplarse el discurso de una alta polarización con un discurso a veces de alto punitivismo. Entonces, es una cuestión simplemente a tener en cuenta. Para terminar con esta parte, ya que estamos cerca de un proceso electoral, y creo que es un problema, ¿cómo voy? Bien. Un problema en casi todos los países de América Latina es, ¿la gente vota por la seguridad? Es una pregunta que todos los gobiernos y todos los que nos interesan las políticas nos hacemos. Sí y no, es una respuesta que damos siempre todos los académicos, ¿no? Nunca nos jugamos, sí, no, hay un caso, hay otro caso, pero la verdad es esa, es decir, tenemos casos en América Latina y fuera de América Latina donde la gente ha votado por la seguridad y eso ha dado el clivaje en determinadas elecciones y en otros casos no. ¿Qué es lo que más o menos, si tuviera que elegir, qué dos cuestiones más evidentes explican que a veces se vote o no? Una más evidente, pues una obviedad, es cuando hay otros logros que se consideran importantes, eso morigera. Eso es obviamente evidente. Pero lo segundo, que me parece más, quizás que hace pensar un poco más, lo que se vio también es que aún en el momento con una preocupación fuerte por el delito, pero donde hay un cierto convencimiento en la sociedad de que el problema no se niega y de que se están estableciendo prioridades y se están haciendo cosas, es decir, no se le quita el cuerpo al problema, que es lo peor que se puede hacer porque se establecen prioridades, se trata de abrir esa caja de Pandora y se dice las prioridades son estas. La política de seguridad es una de las pocas, cuando uno la compara con educación, con salud, lo que muchas veces no hay prioridades. Es decir, en salud sabemos bajar la mortalidad infantil en tanto, en educación bajar la tasa de deserción en tanto, pero pocas veces vemos en los gobiernos de nuestros países que dicen nuestro objetivo es bajar la tasa de homicidios a tanto, bajar la tasa de encarcelamiento a tanto, bajar la violencia doméstica a tanto. La política de seguridad también tiene que tener objetivos, prioridades, sin lugar a dudas, los homicidios, pero también objetivos. En esos contextos, a veces, a pesar de haber preocupación por el tema, la seguridad no se transforma necesariamente en algo que quita una legitimidad política. ¿Cuánto voy para ver si ya me quedan? Bueno, brevemente, me voy a tomar como todos 5 minutos más. Para
voy a brevemente, bien, qué fallamos, qué aprendimos, qué me parece que podríamos, muy brevemente, por dónde podríamos avanzar a nivel de esta relación todavía entre desigualdad y violencia, y después voy a hacer una especie de, simplemente nombrar para después para el debate las cuestiones que han funcionado. Me parece que tenemos bastantes explicaciones holísticas, pero precisamos explicaciones más analíticas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos varias explicaciones que dicen la causa de los delitos son el quiebre institucional o el neoliberalismo o X, pongan ustedes ahí lo que quieran. Y en realidad necesitamos poder analizar en dos caminos. Causas distintas para tipos de delitos distintos. Tenemos que abrir los dos tipos, digamos, las dos cuestiones, las causas y los tipos de delitos. No hay una causa del delito en general, bien lo explicaba recién Elsie, son mundos diferentes los que tienen que ver con la violencia doméstica, con el tráfico de drogas, con el tráfico internacional, etc. Eso tenemos que abrir. Tenemos un riesgo, el multifactorialismo. ¿Qué quiere decir esto? Sumar un montón de factores tiene que ver, que ya más o menos sabemos antemano cuáles son, y que tampoco nos ayudan mucho, pero poder ver estas dos cuestiones son importantes. Segundo, no renunciar, cuestionar la idea que detrás de un delito hay una identidad criminal. Nosotros tenemos, perdón a los abogados aquí presentes, una fuerte herencia del derecho para pensar sociológicamente o antropológicamente, y viendo que el delito y no delito es una frontera, es como que se atraviesa el Rubicón, se atraviesa un mundo. Y en realidad todos los sectores sociales, no estoy haciendo acá una justificación ni nada, sino todos los sectores sociales van cruzando entre lo legal y lo ilegal a lo largo de la vida cotidiana. Entonces poder romper esta idea de hay una identidad fuerte detrás de un delito también nos va a llevar a no estar tan obsesionados por cuál es la causa, una causa como si fuera algo ahí a explicar que nos pudiera encontrar la piedra de Rosetta para un fenómeno. O sea, yo estoy a favor de lo que se llamaría una etiología débil. ¿Qué es una etiología débil? Un análisis de los comportamientos, pero sin poner todo nuestro énfasis ahí, como si uno estuviera explicando algo totalmente diferente a las conductas normales. Simplemente un gran sociólogo de los años 50, que vive todavía, pero que en los años 50 ya nos decía, David Mattson, sociólogo norteamericano, nos decía, si hay algo así como una subcultura criminal, es justamente por lo que se parece a la cultura hegemónica y no por sus diferencias, porque ambas tienen en común una fuente de valoración del éxito individual, la centralidad del consumo, el ahogo frente a la rutina laboral y esa seducción ambivalente respecto de la violencia. Entonces, si hay algo distinto, propio, es justamente por lo propio que tiene o por los puntos en común que tienen con lo que serían los valores y las prácticas culturales más comunes. Nos falta... quiero ir a las políticas, porque si no, no se me va a ir el tiempo. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué está funcionando de algún modo para algunos delitos? Creo que no hace falta que agregue algo más, solo suscribir lo que dijo Elsie sobre la irracionalidad de las políticas de las políticas criminalizantes contra el uso de drogas. Creo que ahí debemos dejar de ser hipócritas respecto al tema. Me parece que ahí necesitamos realmente un debate abierto, libre y que respete libertades individuales de consumo, que pueda diferenciar entre drogas, que acepte la reducción de daños, que necesitamos sincerar como se está dando en varios países de la región, entre ellos el mío, no por hacer nacionalismo, donde hay una... tenemos que sacarnos cierto moralismo respecto de las drogas. ¿Puede decir algo más? Y con disculpas, muchos de los países que tienen una política más confrontativa con Estados Unidos en relación con la DEA, y que han sido desertificados de la DEA, o sea que han pedido, a mi entender, lo vamos a discutir, sobreactúan a veces una política punitiva contra las drogas justamente para mostrar que no son países. Me parece que ese doble juego, que yo lo vi claramente en Bolivia, no sé lo que está pasando acá, pero es un tema a tener en cuenta. Es decir, lo segundo que funciona, reducción de armas. Sabemos que cuando menos armas circulan, menos muertos hay de todo tipo, eso es indudable. O sea, no hay política de seguridad sin reducción de armas. Y eso
sabemos que funciona, debemos hacerlo. Sabemos que funcionan para algún tipo de delitos los abordajes integrales, territoriales, con formas de articulación social y cultural. Sabemos que para la prevención y para, digamos, la integración de determinadas formas de delito y de problemas, sobre todo de convivencia, funcionan en distintos lugares de América Latina, están funcionando en Brasil, etc. Sabemos que hay toda una línea de los compromisos comunitarios y las mesas comunitarias y la policía comunitaria. Hay luces y sombras. Funcionan en la medida en que no se transforman en la voz de la buena comunidad que se ocupa de decir ellos son los peligrosos, ellos son los jóvenes que molestan. Cuando se transforman en los que representan la moral y las buenas costumbres, fracasan. Lo que hacen es aumentar los clivajes internos, aumentar el conflicto. Las mesas comunitarias funcionan en la medida en que justamente se sienten a dialogar aquellos con los que hay conflictos. Con aquellos que no se sentarían, hay que sentarse. Así es lo que estamos viendo que funciona. No hay seguridad, no voy a decir nada novedoso, sin policía confiable, con capacidad de investigación. Dos cuestiones nada más. Tenemos un riesgo que es en toda América Latina, que es un sobrecontrol de las calles por la demanda de seguridad. Y eso, además de que fracasa, está generando en toda América Latina una generación de jóvenes, ya son varias, que empiezan a ser socializados en una fuerte confrontación con la policía porque están hartos de ser parados y controlados día a día. Y eso debemos trabajar con la idea del policiamiento mínimo y el policiamiento estratégico y las formas en que las comunidades pueden trabajar para que ese policiamiento, que en algunos casos son necesarios, tenga eficacia y no se transforme en un control territorial sobre los jóvenes. Y también la capacidad de investigación de la policía es importante. En todos los países donde la violencia ha disminuido es porque la policía ha tenido capacidad de investigación sobre los homicidios. Nuestra prioridad tiene que estar ahí y no hay en general políticas de seguridad que funcionen cuando hay una alta tasa de homicidios impunes. Y ahí, yo digo, en esto que decía antes, una política de seguridad tiene que tener prioridades. La prioridad es la vida, entonces son los homicidios, y los homicidios sí tienen que tener una capacidad investigativa para que aparezca, lo que se está viendo en San Pablo, para que aparezca ahí sí, una palabra muy compleja, pero acá se puede usar, un efecto disuasivo. O sea, a mí me decía en una reunión un alto funcionario de San Pablo, nosotros con el tráfico de drogas lo que quisimos lograr es que no maten. Entonces, trabajamos en función de disminuir la violencia y que sepan los traficantes que la muerte no iba a quedar impune. Y tuvo un efecto, además de otras cuestiones, en la disminución de la violencia y los homicidios muy importantes como se dio en la ciudad de San Pablo. Dos cuestiones más. Con esto termino, para no hacer... tres cuestiones más. Tenemos que también pensar en términos de mercados de delitos, es decir, poder pensar, no desde una manera económica, poder mapear en esta heterogeneidad de formas que hablamos en los seminarios, los distintos mercados de delitos, mercado de robo de autos, de tráfico de drogas, de robo de determinadas cuestiones, y poder establecer prioridades en aquellos mercados en los cuales hay más violencia. Esas son nuestras prioridades. Y muchas veces lo que sabemos por experiencias que han resultado, sobre todo la experiencia francesa, es que la desarticulación de ciertos mercados de delito tiene mucho menos que ver con la acción ostensiva de la policía y con las armas, y mucho más que ver con formas de desarticulación del lavado financiero, de formas de expendio a niveles más altos, de tocar, como en todo mercado, si yo toco los eslabones más débiles, esos son más fácilmente sustituibles. Si yo toco los eslabones más importantes, lo que estructura el mercado se estructura. Quiero decir, no mapear a partir de la diferencia entre mercados y establecer nuestras prioridades está llevando a varios países a poner énfasis en lo que se llama la inteligencia policial judicial, que es un trabajo silencioso, callado, de investigación, sin armas, y que justamente desarticula por las formas en que esos mercados se estructuran. Dos cuestiones más, con esto termino. Hay un tema que me parece que está bastante ausente en el debate venezolano, me parece, que tiene sus luces y sombras, pero que no debe estar ausente, que es todos los temas de prevención situacional. Es decir, hay toda una discusión sobre el uso de dispositivos tecnológicos, de formas de alumbrado, de formas de pensar el espacio, ¿sí?, de modo tal en que esos espacios sean menos seguros, se cometan menos delitos, etc. Tienen muchos problemas, podemos después discutirlos, no es que yo soy un embanderado total,
pero sí ha funcionado para disminuir esos delitos más al voleo, más callejeros, etcétera, con el menor costo de que implica menos policía, menos violencia sobre las personas y simplemente rompe disminuye las posibilidades que se cometen delitos. Pensar el ambiente, hacer el cruce entre políticas urbanas y políticas de seguridad, eso está funcionando en varios países. Y para terminar, todos los países que han logrado avanzar en este tema invirtieron en investigación. No hay posibilidad de solucionar el tema sin más con la defensa corporativa, más academia, más investigación, más articulación entre organizaciones sociales y investigadores, científicas para pensar el tema. Eso es un tema central. Y la pregunta que la dejo central es, pero no voy a responder, es cómo comunicar sobre el tema. Yo sé que es el tema central. ¿Cómo comunicar? Sin duda, no hay una receta. Sabemos que lo peor que podemos hacer es negar el problema, decir que el problema no existe, decir que es solamente un invento de nuestros opositores o de que quieren manipular el tema. Tenemos que aprender a comunicar sobre el tema. Es complejo, no hay una solución, pero lo que sabemos es que siempre se paga un costo político por el delito. Siempre se paga un costo político. Pero el peor costo político que se ha visto en varios países que se paga es cuando se dice que ese problema no existe. El costo está en nuestro deber, nuestro trabajo, pensar, reflexionar y trabajar sobre él. Gracias. Han cambiado nuestros barrios. Jornadas de investigación, reconfiguraciones del mundo popular. Conflictos, prácticas y subjetividades emergentes.